Hola, soy José Antonio Arochi, abogado del despacho Arochi Linder. El día de hoy vengo a presentarles el primer canal legal de propiedad intelectual en México. En este canal abordaremos temas de propiedad intelectual que afectan en el día a día a influencers, emprendedores, empresas y personas en general. Tendremos la presencia de autoridades, clientes y nuestros abogados, hablando desde temas de marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, así como cada una de las materias que vemos en este despacho. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro episodio número 1 del canal Arochi Linder. El día de hoy vamos a hablar de la ley de transparencia en temas de publicidad. Tendremos a un abogado de Arochi platicándonos un poquito de su día a día y a un cliente platicándonos cómo le ha afectado una ley tan importante como es la ley de transparencia en temas de publicidad. Tenemos el gusto de tener a Laura Díaz y a Adrián Martínez, el cual nos van a platicar un poquito acerca de la ley. Laura, bienvenida. Muchas gracias, José Antonio. Adrián, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Laura, platícanos un poquito cómo te afectó a ti como empresa y como agencia esta nueva ley, que al final es tan larga que aquí el señor nos va a decir exactamente cuál es el nombre porque yo no me la aprendí al 100. Pero platícanos tú cómo te afectó esta ley a ti como empresa y cómo te ayudamos nosotros en el despacho a poder combatir la misma. Claro que sí. Pues mira, primero que nada, Masudi es una empresa que se dedica a hacer experiencias de marca. Básicamente, las marcas confían en nosotros, creamos experiencias disruptivas desde un plan de medios hasta una ejecución de una producción como tal. ¿Qué sucede con la ley de transparencia, la cual ni la conocía, nadie me la presentó? Que en el momento que publicaron la ley, pues evidentemente no solo compañías como la nuestra como agencia, sino agencias de medios de las cuales las pautas y las experiencias se pautaban a través de ellas. No solo también la parte de proveedores, sino todo un ecosistema estuvimos involucrados en una ley en donde nos imposibilitaba trabajar, literal. O sea, volteé con mi socio y le dije, ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos pautar, no podemos hacer experiencias porque de entrada yo lo que hago es rentar espacios, rentar los medios. No soy dueña de nada, yo soy dueña de mi creación, soy dueña de las ideas, hago innovación, tengo tecnología, pero evidentemente son fierros. Y la ley nos imposibilitaba a venderle a cualquier marca para hacer lo que justamente Masudi hace. Entonces, pues gracias a Dios existe Arochi Linder. Me los presentaron y llegamos con ustedes justo para ver qué podíamos hacer, porque definitivamente la ley era tan agresiva de decir, a partir de septiembre, no me acuerdo el día, pero ahora no puedes volver a trabajar. Si no vas a entrar en temas pues, legales, que evidentemente yo como representante legal y como dueña de la compañía, pues me asusté. Y las marcas, idéntico. Porque era de, Laura, ya no necesito que a través tuyo pase esta campaña. ¿Por qué? Porque no eres dueña de... Claro que no voy a ser dueña de Sumaya, que hago videomapping. No soy dueña de la Torre Latino, tampoco soy dueña de ningún espacio, simplemente soy dueña de mis ideas y esas son las que yo quería defender. Y gracias a ustedes, y lo agradezco enormemente porque ahí entramos en una materia que yo que desconozco, a pesar de los años que tenemos operando y de la experiencia que sí tenemos de lo que hacemos, pudimos identificar qué viabilidad y cómo poder seguir a través de todo este tiempo que ya llevamos casi un año, pues, siguiendo con nuestro trabajo. Claro. Yo creo que para que un poquito sepa la audiencia, esta ley limitaba mucho la relación entre las agencias, los medios y los anunciantes. Entonces, creo que es importante saber un poquito un antecedente o por qué viene esta ley, Adrián. O sea, al final, ¿por qué le afectaba a estos tres agentes económicos? Sí, claro. Claramente creo que esa es la primera pregunta. Sí, pues mira, justo el nombre completo de la ley, como dijiste, es un nombre largo. Es Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad. O sea, para eso va ahí, gracias. Sí. Ya vale un Que poco. claramente es más grande que la ley. La ley tiene 13 artículos y no más. Y claro, y el problema es ese. Lo que buscaba la ley en la teoría era regular las actividades de las agencias de medios principalmente. Y no solo las actividades de las agencias, sino en particular la compra y la adquisición o la renta de espacios publicitarios. Parte de lo que hace una agencia de medios, además de crear toda la parte de diseño y la campaña creativa exactamente, es comprar para sus clientes, para las personas que se quieren anunciar o quieren anunciar productos, diferentes espacios en medios de comunicación. Esos espacios pueden incluir, por ejemplo, desde tiempo en televisión, espacios físicos en exteriores, en vallas, en periódicos, vamos, cualquier medio que sirva para dar a conocer en general publicidad de productos o servicios es un posible espacio publicitario y parte del trabajo de las agencias era contratar este tipo de espacios para que después los pudieran utilizar sus clientes. Pero hasta antes del 2021, esta ley entró en vigor en septiembre de 2021,
no existía una regulación, digamos que así de drástica respecto a cómo tenía que hacerse esa contratación. Y esta ley viene a poner reglas muy estrictas, ¿no? Y prohíbe a las agencias que hagan una serie de cosas. Las agencias ya no pueden, ellos para sí mismos, contratar espacios publicitarios ni los pueden revender. Todo lo que contraten tiene que tener ya un nombre de a qué cliente específico va destinado. Y como dices, limita mucho la relación que las agencias pueden tener con los diferentes medios de comunicación. Que al final lo que el legislador trató de hacer es copiar una legislación europea, particularmente en Francia, ¿no? Exactamente. La idea no es mala. Al final existe una intención de regular las agencias para que los anunciantes puedan tener tratos justos, digamos. Pero la forma en que fue implementada es el problema. Es muy común que queremos importar diferentes figuras de otros países. Te decía un maestro en la carrera que agarramos una institución legal, le ponemos aguacate y la hacemos mexicana. Y el problema es que no siempre es tan sencillo. Hay veces que el escenario es más complejo o que hay ciertos factores que existen en el lugar de origen de donde tomamos la institución y que no existen en México. Y esto fue un poco lo que pasó aquí. La idea de regular el mercado de la publicidad, insisto, no es algo que tenga que descartarse en sí mismo, pero la forma en que se reguló aquí, las disposiciones que incluyen la ley, estaban desproporcionadas y ponían demasiadas restricciones, o bueno, ponen demasiadas restricciones a las agencias. Hablo de ello en pasado porque, como platicáramos en un momento, hay diferentes acciones que se han presentado y que han limitado un poco la aplicación de esta ley, pero al día de hoy es todavía algo con lo que estamos lidiando y que tenemos un poco la duda de qué va a implicar para esta industria en el futuro. Sí, que al final creo que lo que fue interesante fue que muchas empresas nos buscaron y no nada más fue presentar algún tipo de recurso, sino fue empezar desde revisar los contratos que tenían estos agentes económicos entre ellos, después cambiar, algunas empresas cambiamos o modificamos la forma en que estaba constituida la misma para que no cayera en la ley e infringiera en la misma, y también algunas empresas como Masudi preparamos un recurso y presentamos un juicio de amparo, que al final estamos esperando que la Suprema Corte resuelva, pero hay grandes posibilidades de que tengamos un gran resultado. ¿Por qué? Porque esta ley va en contra del comercio, porque esta ley va en contra de temas laborales, porque esta ley va en contra de temas constitucionales, por ende llegó la misma, o el recurso llegó a la Suprema Corte. Entonces, Lau, para ti me imagino que fue un calvario todo esto, porque lo que pasaba cuando estábamos viendo todo el tema de la ley antes de que entrara en vigor era hablar con todos tus clientes para poder llegar a un acuerdo, porque al final no todo el mundo se quería emparar, no todo el mundo quería modificar contratos, no todo el mundo quería modificar la forma en que estaba constituida la empresa. Platícanos un poquito cómo fue, ¿no? Para pues ustedes. Sí, definitivo fue un proceso que aparte fue una fecha que yo creo que lo hicieron intencionalmente, porque fue una fecha en donde publicitariamente es como el parteaguas, donde hay marketing plan, en donde las mismas marcas están estructurando todos sus planes y toda su compra en base a todo. Y como bien dice Adrián, pues como agencia, y en la historia de México, las agencias son las que fungen como intermediarias entre las marcas y entre los proveedores, llámese empresa la que sea, porque evidentemente las marcas per se no tienen una infraestructura in-house para operar el plan de medios que necesitan. Entonces, son necesarias, aunque sin duda México cayó en un abuso, ¿no? O sea, estas mismas agencias habló y es un tema que es como muy crucial en este rubro, porque hay agencias que son desmeditadas, de que cobran fees, que evidentemente a todos los proveedores nos pega, ¿no? Porque tú tienes cierta estructura que de ahí no puedes pasar. Pero bueno, fue algo que creo que ahora sí que como dicen, cuando viene la tormenta, después viene la calma. Y vuelvo a repetirlo, pues gracias a ustedes, en donde también nos dijeron, a ver, calma, o sea, vamos a estructurarnos, a revisar contratos, no necesitas hacer tantas modificaciones. Y también, de cierta manera, la relación que nosotros tenemos con las mismas agencias, con los mismos clientes, y que todos nos pusimos a investigar. O sea, las mismas marcas pusieron a sus despachos legales a saber qué estaba pasando, qué implicaciones tenía y cuáles no. Y bueno, creo que con esta asesoría que tuvimos por parte de ustedes, con esta relación que nosotros tuvimos con las marcas, justo para acercarnos y ver qué era lo que implicaba, pues nosotros seguimos trabajando hasta el día de hoy, ¿no? En donde tuvimos, sí, de cierta manera que modificar algunas cosas. Tuvimos también que platicar con algunas entidades para revisar hasta dónde podíamos operar. Pero bueno, básicamente creo que siempre podemos de cierta manera avanzar si es que hay gente como ustedes que nos respalden y que nos asesoren para esto. Creo que es importante resaltar que al final
Masudi no encuadra de alguna forma en lo que es los agentes económicos que están establecidos en la ley. Para que entiendan qué mal redactada estaba la misma, porque Masudi no debe ser considerado ni una agencia, ni un medio, ni un anunciante. Pero claramente existían sanciones que establecía la ley, el cual podía afectar a una empresa que tiene una relación con estos agentes económicos, como lo tienes tú. Platícanos un poquito de las sanciones, porque al final la ley habla de sanciones, pero no te habla que la ley sea una ley la cual se tenga que esta sanción sea contabilizada semanal, mensual, anual. O sea, es tan general que es una incertidumbre total, ¿no? Sí, claro. Primero, respecto al otro punto que comentas, uno de los problemas de esta ley, y por lo cual fue criticada bastante, es que parece tener un entendimiento muy simplificado del mercado de la publicidad. Y lo que hace es exactamente definir tres agentes económicos, que es el anunciante, el dueño de la marca que quiere vender su producto, la agencia de medios, que hace precisamente esta labor de intermediario, y el medio de comunicación, que es el dueño de los espacios en los que se difunde la publicidad. Y pareciera, de acuerdo al texto de la ley, que esos son los únicos entidades que están involucrados en esta industria. Pero lo cierto es que hay muchas otras empresas y muchos otros tipos de entidades legales que también están en el día a día relacionadas con esta industria y que simplemente no están mencionados en la ley. Y el caso exactamente es de Masudi. Y justamente eso causa un problema, porque al final hay dudas de hasta qué punto te puede o no aplicar la ley. Y algunas empresas, por ejemplo, quisieron ser muy precavidas, tomaban en cuenta que se les aplicaba todo. Y eso evidentemente limitaba la forma en que puede hacer el negocio. Y al final, como es una ley que, insisto, por diferentes motivos no ha sido aplicada, no tenemos precedentes de cómo debe interpretarse en diferentes secciones. Y por eso hay muchas dudas, ¿no? Al final tiene una redacción que deja mucho que desear en algunas secciones y que causa incertidumbre por toda esta cuestión. Y algo que agrava es precisamente todo este tema de las sanciones, porque dentro de esta incertidumbre y dudas sobre cómo se va a aplicar y en qué casos sí, en qué casos no, y qué prácticas van a ser consideradas realmente indebidas y cuáles pueden ser justificables, la ley prevé sanciones que van del 2% al 4% de los ingresos totales de los anunciantes, de las agencias y de los medios. Pero justamente esa parte de imprecisión también causa problemas, porque dice 2% de los ingresos o 4% de los ingresos, pero no explica ingreso de qué. Entonces puede ser el 2% del ingreso mensual, anual, de un proyecto específico, de una marca en especial. Al final queda eso impreciso y entonces abre la puerta a que se establezcan sanciones de forma arbitraria. Y obviamente cuando estamos pensando en una televisora, una plataforma de internet, el 2% o el 4% del ingreso es evidentemente una millonada. Entonces toda esta cuestión, digamos que también viene a traer más problemas, ¿no? Por un lado hay duda de cómo se va a aplicar la ley o cuáles realmente serán sus alcances, y por otro lado la duda de qué tanto va a costar incumplirla, ¿no? O cuál es el riesgo o cuál es la posible sanción a la que se enfrentan las personas que, insisto, de un día para otro amanecieron reguladas y ahora tienen que cambiar todas sus actividades y no saben qué tan grande puede ser un riesgo de un incumplimiento. ¿Y tú crees que vaya a haber o existe una reforma a la misma ley que está hecha con las patas? Yo la critico ampliamente. Yo creo que sí va a existir una reforma, no sé tú qué opines. Yo creo que es muy probable. Como habíamos mencionado brevemente, hubo una serie de juicios de amparo que se presentaron en contra de esta ley. En su mayoría esos juicios se han considerado, o más bien las sentencias de esos juicios han considerado que la ley es inconstitucional, y ya llegó el primero de ellos a la Suprema Corte de Justicia, quien el 11 de enero confirmó toda esta cuestión y confirmó que la ley es inconstitucional por diversos motivos. Esto no significa que la ley ya no esté aplicada, porque todavía está vigente y todavía hay más juicios que seguir. Pero lo cierto es que como ya existe esta intención de regular a las agencias, seguramente no es como que la van a cancelar por completo, sino que a raíz de todas estas objeciones que han venido saliendo en los juicios de amparo, probablemente vendrá una reforma y probablemente tendremos en su momento que estudiar si esa reforma es igualmente inconstitucional o si ahora sí está tomándose en cuenta más factores relevantes del mercado. En fin, tendremos que ver un nuevo escenario, pero probablemente seguirá existiendo algún tipo de regulación para las agencias y habrá que adaptarnos tanto en la práctica como en la posibilidad de presentar algún medio de impugnación. Sí, creo que al final, si existe algún tipo de reforma a alguna ley, lo que yo siempre veo con la nueva administración que tenemos, que nadie quiere presentar recursos porque va a quedar mal con la autoridad o va a ser señalizada al mismo. Pero si la ley es una ley que carece de diferentes temas y va en contra de temas comerciales, temas laborales y temas constitucionales, claramente nosotros como ciudadanos tenemos pues ahora sí que el derecho de poder presentar algún tipo de recurso. Por eso creo que claramente la resolución de la primera sala, la que habla de la inconstitucionalidad de la misma ley,
es un claro ejemplo de que la ley está hecha con las patas, pero claramente movió a toda la industria. Y tú lo puedes ver. Tú que trabajas con agencias, con medios y con anunciantes, te pudiste dar cuenta cómo todo el mundo estaba nervioso de ello, ¿no? Es que esa es la fuerza que tiene este tipo de situaciones. O sea, a mí me ha pasado en 26 años que llevo siendo publicista, que no solo salió la ley de transparencia, salió la ley de publicidad exterior en el 2018 y todo el mundo salió a correr porque era entre no se pueden carteleras adosadas, entre las vallas solo pueden estar en ciertos predios, o sea, es un tema de regulación de exterior que no muchos saben de la materia, no muchos saben las implicaciones que tiene y esta llegó a rebasar a todos, porque no era un tema limitante de un solo medio, era todo. O sea, justo lo que te decía, todo un ecosistema que implica proveedores, anunciantes y agencias de medios. Que evidentemente, y honestamente lo digo, cuando salió yo decía, pero como lo dijiste, yo no soy una agencia de medios, yo soy una agencia creativa, si lo quieres ver así. Sin embargo, me tasaban a mí como agencia de medios, lo cual me costó poder justo con ustedes analizar por dónde. Pero sí es un hecho que todos necesitamos de todos. O sea, las agencias de medios nacieron por una razón. Porque lo que te decía, las marcas no tienen la capacidad de pautar, de comprar, de ejecutar campañas de esa índole. O sea, un Coca-Cola ya tiene un in-house, un PepsiCo igual. Un Samsung no. Tiene una agencia que les opera todas sus campañas y que son miles de millones de pesos, hablando de muchas marcas internacionales. Entonces, sí creo que todo debe de ser regulado en la medida que está bien sustentado. En la medida que sacan una ley por intereses propios o porque llegó la 4T o porque hay un interés de X o Y diputado, senador, congreso, lo que sea, y no está fundamentada, desgraciadamente México es un país específicamente en donde la publicidad es excesiva, hay mucho dinero metido ahí y entonces por eso todos los focos y los ojos están metidos ahí. Claro, y como dices, al final uno como marca contrata, o en general cualquier persona, contrata a diferentes especialistas según lo que requieras. La agencia es una especialista en publicidad y precisamente está pensada para resolver las necesidades que tengas tú como empresa y que tú puedes dedicarte a lo tuyo, vender tu producto o prestar el servicio que prestes. Y justo también lo que dice Laura, ¿no? No estamos en contra de que se regule, pero de que se regule de forma adecuada. En este caso, en este afán de regular, pues pusieron muchas reglas que eran excesivamente restrictivas, que no estaban tan bien justificadas y que terminaban en muchos casos dejando que las agencias ya no tuvieran ningún propósito, porque esta idea con la cual se contratan para que te apoyen con este tipo de necesidades quedaban impedidas de llevarla a cabo de manera correcta por todas estas nuevas prohibiciones de la ley, ¿no? Entonces, seguramente lo que veremos será una versión, digamos que un poco más light de esta ley, o no más light, pero con prohibiciones que sean más proporcionales y que más sean, pensadas, ¿no? Exacto, Yo creo, o sea, más pensadas por legislador. Justo, en lugar de decir se prohíbe completamente esto, decir, bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo? En estos casos sí, en estos casos no. Aquí tal vez se requiere el consentimiento de algún anunciante, pero decir definitivamente no puede hacer esto nunca, eso generalmente es un extremo que es un problema y que también está, por ejemplo, en la ley de publicidad exterior, que actualmente también está en vigor y también ha causado un poco de controversia, porque en muchas ocasiones, a la hora de querer regular estos nuevos tipos de medios publicitarios, como drones, como inflables, como cuestiones con sonido, como proyecciones en edificios, en lugar de dar condiciones de regulación y decir, oye, se puede llevar a cabo bajo estas condiciones o se puede llevar a cabo cumpliendo estos requisitos, simplemente la ley dice, en muchos casos no se puede hacer para nada. Y esta prohibición suele ser excesiva, suele ser desproporcionada y también ha ocasionado que haya impugnaciones. Esas todavía están ahorita en resolución, la mayor parte aún no hay sentencias, pero es, digamos que la importancia de regular algo de forma adecuada, ¿no? No es prohibir por prohibir y los problemas no se suelen resolver sacando nuevas leyes, sino que hay que realmente analizar cuáles son las condiciones que dan el mercado, cuál es el verdadero problema y buscar una forma más inteligente de atacarlas que simplemente decir esto ya no se puede hacer y háganle como quieran. Perfecto. Pues Laura, te quiero agradecer por estar aquí con nosotros. Creo que es importante que el espectador vea lo que en verdad un cliente tiene que ver con despachos en el día a día, porque siempre se ven las cosas buenas en el día a día, pero creo que es importante saber tu punto de vista. Y también te quiero agradecer a ti, Adrián, primero que nada, por apoyarnos todo el día en temas relacionados a temas de publicidad y porque al final creo que fue un gran nicho que se abrió al 100% en el despacho, porque como lo vimos, los amparos que se presentaron siempre buscaron a algún tipo de constitucionalista que viera los asuntos y no a alguien que supiera de amparo y de publicidad. Esa sinergia creo que trajo mucho a colación para nosotros y por ende las cosas van bien y creo que se van a resolver de manera positiva. Les agradezco a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias, Adrián.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el primer episodio del canal de Aroche Linder. Si te gustó este contenido, dale like, deja tus comentarios y suscríbete.